En el caminar de cada uno de ustedes con Cristo, se van a encontrar con personas que tienen a veces un evangelio incompleto. No todo el mundo ha tenido la bendición de ir a una iglesia donde le dan todo el evangelio. Hay personas que van a ciertas iglesias donde maestros y pastores solo le predican cierta parte del evangelio. Pero ¿qué va a hacer usted cuando un día se tope con alguien que está enseñando un evangelio incompleto? Estamos en Hechos capítulo 18, al versículo 18 al 23. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Secreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Se cree que el voto que estaba haciendo Pablo es que se hacía un voto con toda persona que llegaba a Jerusalén. 30 días antes de llegar a Jerusalén se rapaban la cabeza y comenzaban con ayunos y oraciones en petición a lo que iban ellos a pedir al llegar a Jerusalén. Es un voto que no entra en detalle Lucas porque es algo relacionado con la cultura judía de ese tiempo que no viene a afectarnos a nosotros el día de hoy. Bueno, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo, mas él no accedió, pero al despedirse les prometió: yo volveré si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo ahí, se cree que aproximadamente fue como un año, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Entonces el versículo 23 es el comienzo del tercer viaje misionero. Recordemos la iglesia de Antioquía, que ahí es donde está saliendo Pablo. Es importante esta iglesia porque es una iglesia gentil. Es la primera iglesia que no está compuesta por judíos, sino que está compuesta con personas que son de diferentes países. Y eso lo puede ver usted en Hechos capítulo 11. Se fundó aproximadamente en el año 35 después de Cristo. Y esta iglesia es una iglesia misionera. De ahí salió Pablo, Bernabé, está enviando a Silas. Y el primer viaje misionero lo hace Pablo juntamente con Bernabé aproximadamente del año 46 al 49 después de Cristo. Lo puede leer en Hechos 13 y 14. ¿A dónde fueron? Fueron a Asia Menor y se recuerdan el éxito que ellos tuvieron predicando en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Después de ese viaje regresaron a Antioquía y se recuerdan que habían unos judíos que habían llegado, que le habían dicho a la iglesia de Antioquía que tenía que guardar la circuncisión y tuvieron que ir al concilio de Jerusalén y arreglaron todo ese asunto. Regresa Pablo a Antioquía y ahí es donde se separa con Bernabé. Pero comienza un segundo viaje misionero. Bernabé se fue para Chipre con Marcos y luego Pablo se va con Silas. Tenían el plan de ir otra vez a Asia Menor, que es Turquía, y el Señor no los dejó, sino que los llevó a lo que hoy es Grecia, lo que antes le llamábamos Macedonia, y estuvo 2 años predicando. Entonces Pablo está de regreso en Jerusalén y aquí es donde encontramos la historia de Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Entonces aquí hay una persona que tiene muchos atributos muy buenos. Mire todo lo que tenía. Venía de Alejandría. Era un lugar que era conocido por ser académicos. Era Harvard. Era Princeton. Venía de la ciudad donde estaban los que conocían de la Biblia y que era gente ilustre y habían filósofos. Era elegante para hablar, para cómo comportarse. Y no solamente eso, sino que era convincente en el uso de las escrituras. Sabía Biblia. No era de esos que predicaba que tuvo el sueño y que tuvo la visión. No, iba a la Biblia. Y cuando usted lo oía decía: wow, este hombre cómo sabe de Biblia. Y era instruido en el camino del Señor. ¡Qué predicador este! Pero aún falta más, ya se está emocionando, aún falta más. Hablaba con gran fervor, le echaba ganas. ¿No se iba a dormir usted? No le hablaba así despacito. No, le echaba ganas. Y enseñaba acerca de Jesús como el Mesías. No, ya con ese... yo quiero ir a la iglesia de ese. ¿Y sabe qué? Más adelante, si usted ve a la iglesia de Corinto, habían ciertas personas que decían: nosotros somos
de Apolos. Pablo tiene que venir a poner orden. No estoy predicando primera carta a Corintios, pero Pablo tiene que venir orden. Dice, ¿cómo es eso? Que ustedes dicen que algunos son de Pablo y otros son de Apolos y otros son de Cefas y no es de Dios. Dios solo uno es. Pero hay gente que le gusta seguir al hombre. Y hay gente que ve todos estos atributos. Y ya con esto dicen, tiene que ser un siervo de Dios. Esto tiene que ser la palabra de Dios. Pero se lo puse en rojo, solo conocía el bautismo de Juan. Era un evangelio incompleto. ¿Y qué era el bautismo de Juan? Si vamos a Marcos capítulo 1, el versículo 4 y 5, esto es el bautismo de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento. Juan llamaba al arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados y los bautizaba en el río Jordán. Y no solamente eso, Marcos 1:8 dice, yo los bautizo a ustedes en agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo, diciendo que el Mesías iba a venir. Entonces, el evangelio o lo que Juan predicaba es que arrepiéntanse porque viene el Mesías. Prepárense porque viene el Mesías. Arreglen su vida porque el Mesías va a venir. Apolo lo lleva un paso más y dice, Jesús es el Mesías, pero hasta ahí llegaba. Y entonces, ¿qué? ¿Esta persona es salva? No. ¡Ah! Pero predica bien y conoce la Biblia. Y cómo camina de elegante y las palabras tan sutiles y suaves que usa. Pero no se va a enojar conmigo, pero no es salvo. Porque conoce el bautismo de Juan y no conoce la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y no somos salvos por creer en Juan, somos salvos por creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué hacemos? Vino un predicador a predicar a la iglesia. Y es todo esto, y usted lo oye predicar, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer cuando se tope con personas que de corazón lo están haciendo? Que lo están haciendo con fervor y que están enseñando a la congregación. Usted lo que tiene que creer es en la prosperidad. Usted lo que tiene que creer es tener una mente positiva. Usted lo que tiene que creer es ser un emprendedor y un empresario. ¿Qué va a hacer cuando usted se junte con alguien que es solamente de corazón? No porque lo está haciendo por maldad o porque es un falso maestro, sino porque no sabe. Y lo único que le han enseñado es tú lo que tienes que creer es decláralo, créelo, acéptalo. ¿Qué vas a hacer cuando te juntes con una persona que lo único que predica es milagros y sanidades y prodigios y sueños y visiones? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando es ilustre? Y cuando use la palabra de Dios. Y cuando sepa hablar con fervor. Y te topes con él o con ella en una célula, en un hogar, en una iglesia. Y tú estás escuchando. ¿Qué vas a hacer? La mayoría de personas lo que hacen es que aplauden. Me suena bueno. Se ve bueno. Pero esta persona es posible que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo como su Salvador y Señor. ¡Ah! ¿Y existen esos? ¡Claro que sí! Me atrevo a decir que la mayoría de personas que están en las iglesias jamás han tenido un encuentro personal con la cruz, que han tenido un encuentro con Jesús y que el Espíritu Santo les revela que Jesús tomó el lugar de ellos en la cruz. Vinieron a Jesús porque alguien un día le dijo, ven a Jesús, estás a punto de divorciarte, ven, Él va a recobrar tu matrimonio, has perdido tu trabajo, ven, Él te va a dar dinero, estás enfermo, ven, Él te va a sanar, estás con depresión, ven, sí, Jesús va a hacer todo eso. Pero aún no son salvos porque conocen a Jesús que le da dinero, a Jesús que le da sanidad, a Jesús que te quita la depresión, a Jesús que te devuelve la familia, pero no han conocido a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vamos a manejar una situación así? Vamos a ver qué hace Priscila y qué hace Aquila. En Hechos capítulo 18, versículo 26. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. No está ahí Pablo, no está ahí Bernabé, no está ahí Silas. Estás tú, Priscila, estás tú, Aquila, y es tu responsabilidad. Como una persona que le han dado la palabra de Dios y el pleno conocimiento de Cristo, que tú no avergüences a la persona, no enfrente de él o ella te vas a poner a burlarte, a reír de él, porque otra vez tú no sabes qué formación ha tenido, no sabes quién ha sido sus pastores, sus maestros, pero lo que sí sabes es que algo falta,
porque solamente está hablando, sí con fervor, sí le echa muchas ganas, pero falta esa parte tan importante de Jesucristo. Entonces lo tomas al lado y le explicas con mayor precisión. Ahora él conocía que Cristo era el Mesías, hablaba del arrepentimiento, pero están todas esas enseñanzas de Jesús. Tantas enseñanzas que Jesús nos dio acerca de cómo vivir la vida. Y Apolos no sabía porque nadie se lo había explicado. Faltaba de la muerte de Jesús. Tenía que saber del Gólgota y cómo había muerto y cómo él había tomado el precio por nosotros en la cruz. No sabía de la resurrección, no sabían que al tercer día esa tumba se abrió, no sabía de la ascensión de Jesús, no sabía de la obra del Espíritu Santo que iba a venir, que iba a regenerar, que iba a llenar de poder, no sabía acerca de la iglesia y lo que Dios estaba haciendo, no sabía todas estas cosas. Y alguien tenía que enseñárselo, y no fue el pastor, y no fue el misionero, fue Aquilas y fue Priscila. Y ojalá que ustedes tomen el tiempo cuando se encuentren con personas así, para enseñarle más precisamente el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con aquellos que a propósito están enseñando una falsa doctrina? Bueno, escribiendo Pablo al joven pastor Timoteo, en primer carta de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, esto es lo que enseña Pablo. Si alguno enseña otra cosa que no se aviene a las sanas palabras, en otra versión dice a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que corresponde a la piedad? Hablando acerca que venimos a Jesús por gracia y por su sacrificio. Cualquier persona que hace eso está envanecido y no sabe nada, y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, son gente peleonera, y las disputas necios entre hombres de entendimiento, corruptos y privados de la verdad, que hacen a la piedad una fuente de ganancia. Lo están haciendo, ¿por qué? Para sacarle dinero a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? De gente así, apártate. A ese tipo de personas no entre usted en discusiones, no entre usted en querer enseñarle porque ya tienen, si usted va a Romanos capítulo 1, tienen una conciencia ya corrompida. Hacen lo malo y les da igual. Saben lo que es bueno y no les importa, siguen haciendo lo malo. Con esta persona usted no se ponga a pelear o a querer enseñar, sino simplemente apártese. Pero para aquellos que son como un Apolos, ¿qué debemos hacer? Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para reprender. Hay que corregir, para instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Se lo pongo en otras palabras. Esa persona nunca va a alcanzar la plenitud de las promesas y lo que Dios tiene para ellos hasta que sea capacitado en las Escrituras. Y puede ser que tenga un ministerio grande, pero Dios tenía un ministerio aún más grande para él. Puede ser que Dios lo esté usando, pero Dios lo quería usar aún más. Y mire lo que Priscila y lo que Aquila hicieron. Esto fue lo que hicieron. Vieron el potencial que había en Apolos. Y tenemos que ver el potencial, no simplemente de decir, ahí va otro que con la falsa doctrina. Si Dios lo ha puesto en una situación donde usted está cercano a alguien, usted acérquese y enseñe la buena doctrina. Se trata de usted decir, ¿sabes qué? Yo creo en ti, Apolos. Tienes un ministerio y Dios tiene algo especial para tu vida. Pero si Dios te va a usar, tú tienes que saber esto es lo que la Biblia dice. Y tienen que tomar a la persona así con amor. Tienen que tomar a la persona así con paciencia. Y mire cómo lo tomaron y se le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa con este Apolos después que le explicaron el Evangelio. En el versículo 27 y 28 de Hechos, vemos qué pasa. Dice, como Apolos quería pasar a Acaya, ¿dónde es Acaya? En Corinto, quería ir a Corinto, ¿por qué? No sé, era difícil la situación allá, pero él quería ir a Corinto. Los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Qué lindo, ¿verdad? Que mandaron cartas de recomendaciones al siervo de Dios. Le dijeron, mire, te vamos a mandar cartas para que te reciban. Cuando llegó, ayudó mucho a esa iglesia que estaba pasando por la persecución de los judíos y que estaba pasando una lucha espiritual que había en esa ciudad. ¿Cómo ayudó? Refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Ya cambió la prédica.
Mire que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado a la justicia de Dios los que le dan testimonio a la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Hablamos de la justicia de Dios no por bautismo, no por ritos, no por tradiciones, sino por Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y esto es el Evangelio. Y aquí Apolos está predicando que no es como estaban diciendo los judíos, que era por ritos, por leyes, por tradiciones, sino que era conforme a este regalo que Dios gratuitamente había dado por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con aquellas personas que están en una situación como la iglesia de Corinto, que están siendo oprimidas por otras personas que están enseñando otras doctrinas? Y se acercan al pastor y le dicen: pastor, mire, yo estoy confundido porque alguien vino y me enseñó esto. Y que su pastor le conteste de esta manera: no le haga caso, usted lo que haga es que no les escuche. Y lo dejó igual. ¿Qué hace? Bueno, vamos a ver, ¿para qué está el pastor? Dice: el obispo tiene a su cargo la obra de Dios, por lo cuanto debe de ser intachable. ¿Sí? No tiene que ser personas ahí que lo anden llamando: hey, corran porque ahí vienen a buscarte que debes la deuda, el hermano tal que le debe dinero, y sale corriendo el pastor, ¿verdad? No tiene que ser arrogante: nosotros somos los mejores. No tiene que ser iracundo, que lo regañe. Uy, yo he visto unos pastores que le meten unas regañadas a la gente. Oiga, una vez yo estaba de músico y estaba bien enfermo, con asma, y no había llegado a visitar al pastor, y como los 3 días me llama a gritarme que por qué no estaba en la iglesia, porque había llegado un invitado y no había músicos. Le fui a hablar. Oiga, le digo: ¿y cómo usted me está gritando así? Digo: yo no soy su hijo, ni tampoco su esclavo. Yo vengo aquí a tocar porque amo a Dios, porque quiero servir a Dios. Pero es la última vez que usted me va a hablar así. Mira, moreno, y se puso blanco. Dije que nadie lo regañe, por más título de pastor que usted está trabajando como voluntario, sirviendo, amando a Dios. Un pastor no lo va a regañar así con ira. Si le va a llamar la atención, lo va a hacer con amor. No borracho. Imagínense que venga aquí con lentes oscuros. Hermanos, es que me van a operar los ojos. No, es la tremenda resaca que no puedo ver. Ni violento, que venga la esposa del pastor y la hermana cada rato se cae de las gradas, otra vez otro morado. No es que se cae, le está pegando a la esposa. Codicioso de las ganancias de mal habido, o sea que no roba dinero. Al contrario, debe ser hospitalario, debe estar dándole la bienvenida a un amigo del bien, debe ser una persona sensata, justo, santo y disciplinado, no que el servicio comienza a las 10 y se aparece a las 11. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, y de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y, aquí está el punto, y refutar a los que se opongan. Su pastor tiene que prepararlos como Pablo preparó a Aquila y a Priscila. Usted debe de tener la enseñanza para poder ayudar a aquellos que tienen un evangelio incompleto. Y si está en una iglesia donde no lo están preparando, donde no le están enseñando a refutar con la palabra de Dios, sálgase de ahí. Es que no quieren predicarle la verdad y usted va a morir en la mentira. Y es posible que vaya a la iglesia todos los domingos y siquiera aún sea salvo. Pero un buen pastor lo va a capacitar a usted para que usted pueda refutar con la palabra de Dios, como lo está haciendo aquí Apolos. Esta palabra que le estamos dando, que le estamos explicando, no es solamente para que usted diga: qué bueno estuvo el mensaje, ¿verdad? Esa parte sí me tocó a mí. No es para eso. Es para que usted crezca en su conocimiento de la palabra de Dios, para que si usted cambia a la medida de Jesucristo, y para que usted pueda ayudar a otros también a cambiar. Y no sea egoísta y solamente piense en usted, sino que tome lo que se le está enseñando para que pueda ayudar a otros. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza, persevera en toda ella, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Estimados hermanos, si nosotros no guardamos la sana doctrina, si somos llevados por cualquier maestro, fácilmente podemos caer en una mentira. Si solamente tomas lo que te dicen: sí, mencionó la Biblia, tiene que ser cierto, vas a compartir eso con otros y te vas a perder tú y aquellos otros que tú estás enseñando. Pero si tú te cuidas en guardar la sana doctrina, en guardar la palabra, en guardar tu conducta, serás salvo y ayudarás a otros que están perdidos a también alcanzar la plenitud del Evangelio de Cristo.